Voz Andina Internacional abre el espacio. Rompe el muro. ¿Es la educación un fenómeno social? ¿Se puede hablar de educación sin hablar de pedagogía? ¿Es lo mismo escolarización que educación? La discusión de estas y muchas más preguntas en Rompe el muro. Un programa para docentes, estudiantes y para todos aquellos interesados en la educación. Porque es necesario romper el muro de la educación tradicional. El muro de la educación que reproduce el sistema. Porque los docentes, los estudiantes y las personas son mucho más que otro ladrillo en el muro. Ya comienza Rompe el muro. Rompe el muro. Buenas noches, queridos radioescuchas de Rompe el Muro. Como siempre, es un gusto estar con ustedes cada jueves compartiendo un diálogo sobre la educación, un diálogo de importancia para la sociedad, para la pedagogía, para el pensamiento. En esta noche vamos a tratar un tema de actualidad, un tema que se ha hecho presente en los medios, un tema de importancia sin duda dentro de la rama educativa, como no, de la rama académica, y por primera vez tratamos la educación y la arqueología. En esta noche conversaremos en efecto sobre educación y arqueología, sobre la antigua ciudad de Lupano, que, como les decía, ha estado presente en los medios de comunicación. Hace pocos días esta noticia concitó la atención del público, pues en la prestigiosa revista Science se publicó el artículo Lost City, escrito por el grupo de investigadores liderado por un investigador francés, Stéphane Rostand, en el que se detalla que se han descubierto restos arqueológicos de una antigua ciudad cerca del río Upano, que databa de 500 años antes de Cristo hasta los 300 o 600 después de Cristo. Esta publicación sugirió que era un nuevo descubrimiento, pero no es así. Dentro de las líneas de nuestro programa está el análisis y comprensión de investigaciones académicas, y para tener una aproximación más acertada y conocer de mejor manera esta ciudad perdida de Lupano, conversaremos con un especialista en el tema, el doctor Alden Yepes, docente de la Universidad Católica del Ecuador, quien nos contará sobre este fascinante proceso arqueológico que ya inició hace más de 40 años. ¿Quién es Alden Yepes? Nuestro querido amigo es licenciado en Antropología por la Pontificia Universidad Católica de Quito, licenciado y maestro en esta rama por la Universidad de Bonn, de Alemania, es doctor en Americanística Antigua por esta misma universidad, la Universidad de Bonn de Alemania. Desde el 2012 hasta la presente fecha es profesor de la Escuela de Antropología de la PUCE, ha publicado numerosos artículos académicos en español, en inglés y alemán. Doy la bienvenida pues a nuestro amigo Alden. Qué gusto estar contigo, Alden. Bienvenido. Muchas gracias, Alexis, a la audiencia que nos escucha. También agradecerles por el hecho de que nos regalan un espacio de tiempo para pues escuchar nuestra conversación. Una breve corrección: es muy importante anotar que principalmente soy profesor titular de la carrera de arqueología. Y bueno, dígame, profesor. Mucho gusto, bienvenido, Alden. ¿Qué es la ciudad perdida de Lupano? Así desde el Lost City. Es una pregunta que, bueno, pues a todos nos ha dejado con una respuesta vivencial bastante polarizada, por decirlo así. Hemos visto un montón de cosas que sucedieron cuando este artículo se viralizó, ese es el término más pertinente, hacia el 10 de enero, si no estoy equivocado. A nosotros nos llegó al país, a Ecuador, con la fuerza de un virus mediático el viernes, me parece que es 12, ¿puede chequear la fecha, por favor? 12, martes 9, 12. Bueno, en todo caso fue el viernes pasado, ¿no es cierto? ¿Qué es Lost City? Yo creo que aquí hay varias cosas que considerar. Una, la mediática, muy importante.
y otra la académica, yo no diría científica, pero diría académica, y hay que entender este concepto Lost City en los dos espacios. En la mediática resulta un portento a la falacia mediática, ¿no es cierto? Y en la académica, pues conocemos muchas otras ciudades perdidas en tantos continentes del globo, pero tendría la impresión, si nosotros, digamos, traducimos a otros idiomas, que el original contextualizado en nuestro medio es città perduta. Bueno, sobre esto quizás discutiremos en otra ocasión. Yo quisiera, para, digamos, dejar a un lado la mediatez de Science y entender un poquito mejor, quizás en términos más académicos, este artículo, me parece que es más objetivo digamos, el título con el que los autores, los coautores, han lanzado esta publicación con Stephen Rostand como autor de correspondencia. 2000 Years of Garden Urbanism in the Upper Amazon. Hablemos entonces, digamos, contextualicemos este concepto de ciudad o de ciudades en el marco de este interesante, digamos, concepto madre que es Garden Urbanism, el jardín urbano, ¿no es cierto? O urbanismo. El jardín urbanístico. El jardín urbanístico, muchas gracias. En fin, eso podría ser más interesante para abrir una discusión a partir de tus preguntas, Alexis. Muy bien, pues empezamos con esta introducción que nos hace Alden y pues remitiéndonos a los datos generales de la ciudad perdida de Lupano, como se le denomina, ¿desde cuándo data su descubrimiento? ¿Y quiénes o quién lo hizo? Esa es una pregunta fundamental, ¿verdad? Porque en el origen de las cosas está el sentido de las mismas. La persona, el arqueólogo, que por primera vez detecta estos complejos arqueológicos en la cuenca superior del río Upano, en la provincia de Morona, Santiago, es el padre josefino Pedro Porras Garcés. Él fue arqueólogo, catedrático universitario de la Pontificia Universidad Católica, digamos, pues, toda una era. Él detecta, gracias a una noticia que recibe en el Colegio Don Bosco, porque recordemos, el Colegio Don Bosco está adscrito a los josefinos, me parece. Bueno, recibe la noticia de que hay, digamos, unas estructuras, unas ruinas, etcétera, y él visita por primera vez estas ruinas, ¿no es cierto?, en 1978. Y quiero decir estas ruinas, las que están concentradas en la cuenca superior del río Upano, de manera especial aquellas que se las conoce como, en muchas publicaciones que han salido posteriormente, como el sitio Huapula. Hay que recalcar, sin embargo, que Pedro Porras bautiza por primera vez estas concentraciones monticulares monumentales como el sitio Sangay, ¿no es cierto? Eso es muy importante para que la audiencia se oriente, que cuando nosotros decimos sitio Sangay o cuando decimos complejo Huapula, es la misma cosa fundamentalmente. Entonces aquí hay que entender otra cosita importante, y es que Pedro Porras emite un primer, digamos, escrito, ¿no es cierto?, en 1979, que es básicamente un mapa mostrando las estructuras, ¿no es cierto?, de estos complejos monumentales, y a este mapa acompaña también una tabla importante con fechados radiocarbónicos. Después, en 1981, hay una, digamos, una
evaluación de este mapa del 1979 y en 1981 lo publica en la Universidad Católica, en una de las separatas que tiene la revista de la Universidad Católica precisamente. Entendemos una cosa interesante, una especie de configuración de estas plataformas monumentales. Después hay una, como decimos también acertadamente los ecuatorianos, una calma chicha. Porque en la publicación de 1981, Pedro Porras avisora que es algo mucho más grandioso que lo que podríamos intuir las personas que no conocemos el bosque del Alto Upano. Y dedica todo su tiempo, toda su energía, ¿no es cierto?, durante 1981 hasta la siguiente importante publicación que se da en 1987 con yo diría una portentosa publicación arqueológica. Es un hito para nosotros ecuatorianos su publicación en 1987, insisto, con el título Investigaciones arqueológicas a las faldas del Sangay. Entonces, muy importante, y con esto voy cerrando tu pregunta, Alexis. Aquí nomás ya tenemos cerca de 20 años de investigaciones. Vamos a redondear las cosas. Digamos que los primeros escritos aparecen alrededor de 1980 y los últimos hacia 1987, 1989. Y esta es una primera fase importante, casi poco menos que 20 años, pero por ahí, alrededor. Y es fundamental entender esto porque es Investigaciones arqueológicas a las faldas del Sangay. Es su última publicación antes de que fallezca trágicamente con un infarto cardíaco en su oficina de trabajo. Él era una persona no solamente erudita, sino extremadamente trabajadora. Hay que tener en cuenta que su producción de investigación arqueológica es un nuevo fundamento para entender la arqueología ecuatoriana a nivel regional. Pues él estuvo en la costa Sierra Oriente. Y la otra cosita que es también extremadamente importante, perdón si me extiendo con la pregunta, Alexis, me faltan los otros 40 años, lo siento, los otros 20 años para completar los 40. Entonces hay que entender muy bien, porque yo me he dado cuenta que esto ha pasado un poquito al olvido, y es la producción literaria de Pedro Porras. Comprendamos bien que él escribe los textos literarios, mucha prosa, poesía, obras de teatro, tiene unas fantásticas muy bonitas, y nos habla acerca de la necesidad de empoderarnos de manera especial de la región amazónica. En fin, no quisiera extenderme cuáles son estas obras literarias, y me disculpa la audiencia, por favor, pero yo las analicé con prolijidad cuando escribía mi tesis de licenciatura, porque me parecía que él tiene otro acierto en la historia, digamos, en la conciencia nacional histórica del país, y es de alguna forma sugerirnos que la región amazónica ecuatorial podríamos y deberíamos darle vigor siempre y cuando consideremos las culturas y las fronteras vivas que allí están, y esa es su obra poética y literaria. Voy rápido con los siguientes 20 años después de la publicación de 1987, y aquí suceden algunas cosas interesantes. En 1992, licenciado Ernesto Salazar convoca a un pequeño grupo de estudiantes, entre los cuales me cuento yo, mi buena colega y amiga Josefina Vázquez, arqueóloga titular de la Universidad San Francisco de Quito, y un colega que pues posteriormente no continuó en arqueología. Ernesto Salazar nos convoca y nos da la interesante noticia de que Philippe Descola, que también lo veo ahora que aparece como coautor en Garden Urbanism, de aquí en lo futuro trataré de hablar de
empoderar este concepto Garden Urbanism, que me parece un poco más sensato que Lost City. En fin, nos convoca Ernesto Salazar y nos da la buena noticia de que Philippe Descola, a través del Instituto Francés de Estudios Andinos, facilitaría un pequeño fondo para que nosotros definamos una región que podría ser interesante para una investigación a largo plazo. Es así como licenciado Ernesto Salazar y pues en fin, nosotros como sus estudiantes emprendemos en esta fantástica aventura de estudiar primero la ceja de montaña oriental ecuatoriana y después, con unas varias salidas de campo, etcétera, se decidió que el mejor sitio para entender ocupaciones sedentarias de largo plazo, por lo que veíamos con la monumentalidad de las estructuras, era precisamente en ese tiempo lo que nosotros también llamábamos el sitio Sangay. Posteriormente, con una serie de discusiones y publicaciones muy simpáticas, se cambió el nombre a Complejo Huapula. Y en parte, y yo creo que Ernesto Salazar tuvo el acierto de entender que quizás más importante, no quiero decir significativo, pero quiero decir quizás más importante por el contexto territorial, geográfico, local, era llamar el sitio Sangay como sitio Huapula, porque esta es precisamente el área de configuración hidrológica o hídrica de la cuenca o de la microcuenca del río Huapula, que después, más adelantito, descarga aguas en el Upano. Entonces, a mí me parece que fue muy acertado. Y no quiero decir que no sea significativo el nombre del volcán Sangay, por supuesto, porque este es dominante en toda la región, digamos, de la cuenca superior del río Upano. Esta es una discusión muy interesante que podríamos desarrollarla en otro momento. Las publicaciones de Ernesto Salazar no van solas, ¿no es cierto? Porque a la par, esto es extremadamente interesante entender, cuando Philippe Descola pide a Ernesto Salazar identificar un sitio para una investigación a largo plazo, con una condición, y es que una vez que se ha definido, ¿no es cierto?, el sitio, la región, debemos acoger a un co-investigador francés, porque son fondos del IRD. Bueno, entonces Ernesto Salazar aceptó la condición y casi al tiempo, si no estoy mal, en 1993 o 1900, con certeza antes de 1994. Probablemente es 1993. Habíamos conocido por primera vez al autor de correspondencia de esta publicación, Dr. Stephen Rostand, y todo nuestro grupo de trabajo lo recibió, lo acogió, y Stephen Rostand vino con un gran amigo mío. Estoy muy orgulloso de este compañero querido que ahora trabaja en Brasil en la Universidad Estatal de Río Grande del Sur, que se llama Marcial Pugué. En fin, aquí se desplegaría una hora entera de conversación y de disquisición. Lo cierto es que, paralelo con las publicaciones que Ernesto Salazar genera, digamos que hacia el año 1996, de hecho, tanto Ernesto Salazar como Stephen Rostand en 1996 publican unas memorias, digamos, que se dieron poquito antes. Tendría que verificar exactamente el año de uno de los congresos, no sé si es el primero o el segundo congreso ecuatoriano de antropología y arqueología. No quiero hacer propaganda, pero este es el año de un nuevo congreso de arqueología y antropología, ¿no es cierto?, que ha venido siendo vitalizado cada cierto tiempo. En ese congreso, los dos autores, ¿no es cierto?, investigadores, Ernesto Salazar y Stephen Rostand, exponen los resultados de sus primeros hallazgos y van paralelo, ¿no es cierto?, inclusive en la publicación de 1996. Y después corren paralelo, algo así como una competencia académica,
por posicionar ciertas ideas, que me parece absolutamente válido, no estoy en contra. Una competencia académica entre Rostand Sí, y claro. Salazar. Sí, muy notoria. Los dos que eran inicialmente pues coautores. Rostand invitado por Salazar por ser parte del Institut de Recherche et Développement. Eso es muy importante. Ahí debo afinar un pelito la premisa, Alexis. Rostand, traído por Philippe Descola, y a Ernesto Salazar no le quedó otra que decir venga, porque de lo contrario ni habían fondos. ¿Qué son los fondos? Eso es muy importante de tenerlo en cuenta. En fin, por todas las circunstancias que pues explayaremos más adelante. Entonces, atendamos por favor que las publicaciones de Ernesto Salazar desde 1996 aproximadamente tienen adscripción Universidad Católica, ¿no es cierto? Aunque hayamos empezado unos 4 años antes con los los trabajos de campo, etcétera. Las primeritas arrancan hacia 1996 y las de Stephen Rostand también, ¿verdad? Y bueno, yo no voy a hablar ahora por Stephen Rostand, él sabrá cómo pronunciarse. Lo cierto es que su producción, digamos, escrita, académica, la última es, pues, por supuesto, enero 2024. De él no voy a hablar, perdóname, de él no voy a hablar porque la pregunta que tú me has formulado es ¿cuántos años de producción, casi 40 años, hay de conocimiento en el Upano? Pero yo quiero enfatizar el hecho de que la Universidad Católica está presente allí con producción académica desde, como he dicho, la primera publicación importante es 1979 hasta ahora. Discúlpame por favor, yo después ingresé un artículo para publicación a mediados de diciembre de 2023 y es algo así como pan calientito que está ahorita a punto de salir del horno. Concluyo rápidamente porque sé que estoy cansándolos. Entonces, hay publicaciones, voy a hablar por las publicaciones con adscripción Universidad Católica. Ernesto Salazar genera una serie de publicaciones muy interesantes. Me parece que la última, si no estoy mal, es en 2020, cuando habla de la arqueología de Morona Santiago en un pequeño folletín que gestiona la Casa de la Cultura de Morona Santiago, precisamente. Después no me parece haber visto otra publicación, a no ser que me equivoque. Entre 1996 y 2020, que se dan muchas publicaciones. Perdónenme, si no estoy exacto con 2020, discúlpenme. Tal vez es un lapso de pensamiento mío, nada más. Tal vez es antes, no importa. Sucede que también hay muchos otros estudiantes nuestros de la Universidad Católica que generan una serie de tesis de licenciatura muy interesantes, de las que recuerdo ahorita, por ejemplo, está la de Max Silva, un estudio muy simpático sobre una cerámica. Bueno, no voy a entrar en detalles, pero es un análisis cerámico. En la misma línea, unos años antes, y no importa dónde pongo los nombres, pero es lo que me viene a mente. También hay que mencionar el nombre de Mauricio Velasco. Él hace unas investigaciones sobre los contenidos de carbón, digamos vegetal, en los basurales de un sitio arqueológico muy específico que se llama La Lomita, que está dentro del sitio Huapula. Y también, pues no debemos olvidar el análisis cerámico que del mismo sitio, ¿no es cierto?, hace Estanislao Pazmiño. Y por cierto que digamos los productos estratigráficos para entender estas dos tesis los generamos con Marcial Pugué y tuvimos unas publicaciones en otro lado. Casi cierro esto porque ya estamos, tendríamos que ir a un corte, pero culmina. Fenomenal, voy rapidito. Entonces, pues entre tanto, digamos entre algo como 1999 o hasta el aproximadamente año 2009, 2010, yo me mantengo al margen de todas estas investigaciones tan interesantes. Pero luego me conecto con la Universidad Católica a partir del año 2012 y también debo mencionar con un apoyo excepcional del CENESID y del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural puedo finalmente desplegar mis intereses académicos en la cuenca superior del Upano,
¿no es cierto?, con una serie de no solo publicaciones, sino conferencias, charlas. Y no quiero hablar por mí, sino que quiero hablar por mi institución querida, amada, la Universidad Católica, quien el último tramo de investigación pues nos financió desde 2021, y este es el año de cierre de esa fase de proyecto. Mil perdones que me extendí, 40 años de resumen. No hay problema, muy bien. De hecho, pues parte de este diálogo. Decíamos entonces, queridos radioescuchas, que vamos a una primera pausa musical y continuamos después conversando con el doctor Alden Yepes sobre educación y arqueología, la ciudad antigua del Upano, que ahora pues Alden nos ha dicho que más bien tiene desarrollos como Huapula, como Sangay. Sí, muy importante perdóname Alexis, por favor, yo sé que has cerrado, muy importante, radio audiencia, es entender que poco a poco debemos, si queremos hacer una discusión más seria, más a cabalidad, y tomando en cuenta el artículo pues voy a hablar del autor de Correspondencia Rostán, hablemos de Garden Urbanism, ¿verdad? Eso nos permite entender un poquito mejor las cosas que este lema tan mediático, pues porque es un portento a la falacia. Hablemos mejor de Garden Urbanism, que es más interesante. Muchas gracias, volvemos en un momento. Sintoniza Rompe el Muro por Voz Andina Internacional. Variadas opiniones y enfoques sobre la educación y sus intenciones. Regresamos enseguida. Juntos en cualquier momento. Juntos en cualquier momento. Descarga los aplicativos gratuitos en Apple Store y Google Store. Pasa el día con Voz Andina Internacional en tu teléfono. En contacto siempre. Estamos de vuelta en Rompe el Muro, el programa educativo de Radio Voz Andina Internacional. En esta noche conversando con el doctor Alden Yepes, arqueólogo de la Universidad Católica de Quito y docente de la misma. En el programa Educación y Arqueología, el artículo Lost City sobre la ciudad antigua de Upano y todas las connotaciones que tiene. Alden, nos decías hace un momento que de hecho se han dado muchísimos descubrimientos, muchísimos desarrollos acerca de este artículo que aparece como novedoso en una revista académica. Nos has hecho una genealogía, si cabe, ¿no es cierto? Una cronología desde el año 78 en que el padre Pedro Porras Garcés va por primera vez a trabajar aquello, y pues no son investigaciones que se han quedado ahí, sino que han tenido un continuum, que han tenido diversos procesos desde diversos investigadores generando pues trabajos. Ahora pues hay esta publicación nueva que es el de Science, donde que se dice claramente 2000 años de de jardín urbanístico en la Alta Amazonía, ¿no es cierto? Esa sería la traducción de 2000 Years of Garden Urbanism in the Upper Amazon, que es el artículo publicado recientemente y que ha sido tan mediático. Nos has contado sobre las investigaciones, los descubrimientos y los nuevos desarrollos investigativos. ¿Qué crees tú que se da para que aparezca así, como si fuera una novedad, como si es que fuera un descubrimiento de los autores, del señor Rostán y de su equipo en esta publicación? ¿O es que se refieren exclusivamente a este concepto de garden urbanism, del jardín urbanístico? Ok, estuve chequeando ahorita los datos un poco más robustos y lo siento, perdí la pregunta. ¿Puedes repetirla rapidito, Cortín? Lo que te decía es, dentro de, si es que ya han habido 40 años de investigaciones continuas, ¿por qué aparece como una novedad particular este estudio? Saldría como si fuera algo nuevo, como si fuera algo que no existía, o es que acaso más bien
hay el contexto mediático de la revista con el Lost City, y en realidad es un trabajo específico para el Garden Urbanism en la Alta Amazonía. A ver, son varias cosas aquí. Antes de abordar esa interesante pregunta, yo quiero pues ofrecer mis disculpas a un importante actor, que no es que lo he dejado a un lado por afán, sino básicamente porque hace un ratito pensé resumir 40 años de investigación de mi institución querida, la Pontificia Universidad Católica. El señor Rostán, pues sus 20 años de trabajo, sabrá cómo lo expone a través de la institución que él se merece, que es el IRD. Pero yo quiero agradecer públicamente, en primera instancia, al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural por el apoyo sostenido que de manera especial y diferente, pues depositó en mis manos, con fondos del CENESID, varios trabajos, ¿no? Desde más o menos 2010 o algo, u 11 tal vez es. Muy importante anotar aquí es el trabajo que yo considero en muy buenos términos, que yo respeto mucho, de las arqueólogas Alejandra Polo Sánchez y de Rita Álvarez Litven, ambas arqueólogas que fueron contratadas por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y que tiene una publicación muy buena en la revista Strata, que es una revista pues de adquisición y difusión nacional. Me encantaría darle por lo menos una hora de espacio para resaltar la importancia y la novedad de esa publicación, que es en suma una publicación nacional con fondos del Instituto ¿Realizada Nacional. en qué año esta publicación? 2023. Última. Hace un año reciente. aproximadamente, ¿no? Es muy interesante esa publicación, con fondos estatales, con nuestros fondos, compatriotas queridos, porque se financia con nuestros impuestos. Pero es una excelente publicación, yo estoy muy de acuerdo con las metodologías de trabajo que allí se despliegan. Voy ahora a tu pregunta. Sin duda, el hecho de que aparece como una publicación que en apariencia nos da a conocer los complejos arqueológicos del Alto Como si fuera algo nuevo. Como si fuera algo nuevo. que no había, que irrumpe en este... Exacto, en este escenario, además tan crítico, tan doloroso para nosotros. Ya contesto tu pregunta, pero es un escenario crítico, doloroso para nosotros, dado el hecho que el 8 de enero nuestro presidente decreta estado de excepción interna. Y 2 días más tarde nos llega el artículo pues, de Science. Yo voy a evitar en lo próximo pronunciar Lost City, porque me parece que definitivamente es una falacia mediática. Y yo preferiría, cuando hable en otras ocasiones de esta producción, de este artículo, hablar del Garden Urbanism. Entonces, en este contexto de conmoción nacional, llega este artículo que nos arrasó. Y yo digo siempre llega, pues así nos entendemos mejor los compatriotas, ¿no? Llega sin anestesia, ¿verdad? Con todo el golpe que eso significa en nuestra, digamos, proceso de creación de conciencia identitaria. Es sin duda no solamente mediático, sino oportunista. Es sin duda un artículo extremadamente preocupante porque nos ha fragmentado a muchos, digamos, colegas, arqueólogos, porque nos desconcertó tremendamente desde el inicio y todavía estamos tratando de recuperarnos de esta publicación por la pregunta que tú planteas, Alexis, y es ¿cómo así que aparece, cómo así que su propuesta nos dice hemos descubierto ciudades perdidas en la cuenca superior del río Upano? Y es que aquí pues nosotros vemos ese posicionamiento oportunista, ¿verdad? Para reivindicar yo diría, y voy a ser más duro con mis palabras, y voy a decir para reivindicar una especie de neocolonialismo académico. Porque fíjense ustedes, me tomó 1 hora solamente en hacer una historiografía de las publicaciones arqueológicas, y perdónenme los otros colegas que no los incluí. Mil disculpas, por ejemplo, a Arthur Rostocker, que él trabaja su tesis doctoral
en la cuenca media del río Upano, y también muestra estructuras arqueológicas muy interesantes, con lo cual la cuenca del río Upano muestra que no tiene solamente estructuras de esta naturaleza en la superior, sino en la media, y se va prolongando hacia el sur. Mil disculpas a los otros queridos colegas que no los he incluido, por ejemplo al doctor Barton, por ejemplo al apoyo tremendo que Karen Olsen-Bruns, que ha trabajado tantos años en nuestro país y que ella visitó los complejos arqueológicos. En fin, no es intención dejar a un lado a nuestros colegas extranjeros que han dedicado tiempo, pasión, recursos, etcétera. No es afán, discúlpeme. Entonces, quiero decir, por lo tanto, que este es un artículo de posicionamiento mediático oportunista, ¿no es cierto?, que da la apariencia de haber descubierto ciudades en la selva, pero ya lo conocíamos. Y ahí es cuando nos descolocan a los arqueólogos, a la comunidad de arqueólogos nacionales, a muchos otros arqueólogos extranjeros que se preguntan ¿qué está pasando aquí de fondo? Y yo sugiero, y por eso he dicho, pues soy duro con el término, pero espero ser lo suficientemente objetivo como para recalcar que se trata de un neocolonialismo académico que no debemos dejarlo posicionar tan fácil. Y hagamos un ejercicio, compatriotas queridos, no pensemos en Lost City, porque es una falacia mediática. Cuando pensemos en este artículo, por favor, recordémoslo como Garden Urbanism o el urbanismo de jardines. Un jardín urbanístico. O un jardín urbanístico, ¿no? Bueno, sí, eso es. Uh-huh. Entonces, es ese refuerzo, ¿no es cierto? Tú, me imagino, estoy seguro que leíste el artículo. ¿El artículo hace referencia a qué específicamente? ¿O se centra en el título mediático de Lost City o solamente se enfoca en esto del jardín urbanístico y detalles particulares que serían de esta ciudad ya estudiada desde el año 78? De este jardín urbanístico. Uh-huh. A ver, vamos de a poquito. Yo quiero, miren, últimamente, pues estuve leyendo un fabuloso cuento escrito por Edgar Allan Poe hacia la primera mitad del siglo XIX, con su famoso cuento La carta robada, ¿no es cierto? Y es fenomenal esta obra literaria porque nos dice, miren, el truco de las personas que... Y estoy hablando de Allan Poe, ¿ok? Estoy hablando de Allan Poe. Nos dice que el acierto de las personas que nos quieren engañar con, digamos, con trucos, con cosas, algo que quieren esconder, está en presentarnos las cosas en primer plano, para que no nos demos cuenta de ellas. Eso es la propuesta fundamental de Edgar Allan Poe. Y para entenderla un poquito mejor, quizás con medios comunicativos, visualicen, compatriotas, audioescucha, visualicen, ahí suelen haber unos mapas, ¿no es cierto?, que se presentan en distintos ámbitos, que son mapas desinformativos, ¿verdad? Porque en primer plano aparecen muchos colores, muchas formas, y luego tenemos, por ejemplo, el truco, ¿no es cierto?, desinformativo de las letras que acompañan a los mapas, que están repartidos en todo el mapa, ¿verdad? Abriéndose en todo el mapa, y simplemente no las leemos porque son demasiado evidentes. Ok, esa es la propuesta que trae Edgar Allan Poe a, digamos, primera mitad del siglo XIX con su famoso texto La carta robada. Y aquí vemos algo parecido que a mí me ha preocupado tremendamente, directamente en el título, y este título he dicho que es es menos sensacionalista que el otro, que ya no voy a repetir, esperaré cerrar el pico en las próximas entrevistas. 2000 Years of Garden Urbanism in the Upper Amazon. 2000 años del jardín urbanístico, 2000 años de jardín urbanístico en la alta Amazonía. Ok, cuando decimos 2000 años, bien, ¿de dónde a dónde? Los 2000 años, la primera pregunta. Y vemos aquí, audiencia querida,
que nos comenta pues que aparentemente la fase de construcción de los complejos monticulares en el Alto Upano, página primera, sería el de las columnas que ustedes observan, ¿no es cierto? De las tres columnas que ustedes observan en la primera página, sería entonces en el, vamos a decir, en el párrafo principal superior, porque ahí hay como un cortecito, hay unas 1, 2, 3, 4, hay 5 líneas del párrafo concluyente y arranca con el siguiente principal. Hablemos de ese. Entonces, en ese párrafo, ustedes ven más o menos casi a los 3/4 del párrafo, nos dice que las, la construcción original de las plataformas, sistemas de camino, etcétera, etcétera, inicia en el 500 antes de Cristo, 500 before Christus epoch, 500 antes de Cristo en nuestros entenderes, y al 300 a 600 de la era cristiana, es decir, hasta, resten pues 2000 menos 700 nos da 300, ahí estaríamos el 300 de nuestra era al 600. Y aquí está la primera grave cosa que yo estoy detectando, ya solamente en estas letras grandotas que hemos dicho, están tan evidentes que no las reflexionamos. Ok, yo no sé cuánto tiempo más dispongo, Alexis. Igual tenemos para antes del segundo corte unos 10 minutos más. Ok, debo calcular el tiempo un poquito porque 5 minutos más. Vamos a ver al corte y tenemos otro bloque. Fenomenal, así es que fenomenal. Nada más ver, yo te digo, vamos al corte, cortamos y seguimos. Sí, por supuesto. A ver, yo quisiera, primero que nada, para hacer un ejercicio entre todos, ¿no es cierto? Quisiera en este instante agradecerme mucho a mis colegas queridos Florencio Delgado, Josefina Vázquez. Con Florencio, de hecho, estamos liderando investigación reciente en la cuenca superior del Upano. En fin, de eso no voy a hablar, pero quiero agradecerme de corazón con ellos por una experiencia muy bonita que pues la desarrollamos gracias a la iniciativa de la Universidad San Francisco de Quito. Ellos, Florencio Delgado, Josefina Vázquez, ambos docentes e investigadores de la Universidad San Francisco de Quito, el año pasado me invitaron a una práctica de arqueología comunitaria a propósito de unos seminarios que organizó la Universidad Laica Simón Bolívar de Manabí. Bien, entonces... Laica Eloy Alfaro. ¿Qué dije yo? Simón Bolívar, la Universidad Laica Eloy Alfaro. Ay, mil disculpas, se me fue, estoy con tantas cosas. Discúlpeme, por favor. Ajá. Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Mil disculpas, por favor. Es que estoy en la andina, pues. Claro, ese es el nexo. Bien, entonces, perdón. Entonces, estos colegas queridos me invitan a estas charlas, a estos seminarios, pero también ellos tenían unas actividades de arqueología comunitaria con los... moradores de unas parroquias que a veces ni nos acordamos su nombre, como Puerto Cayo, por ejemplo, ¿no? En fin, no voy a referir todas las parroquias y mil disculpas si no las menciono, pero lo cierto es que fue para mí una verdadera revelación para mi vida profesional, porque pude entender de una forma muy cercana cuán interesante resulta para los arqueólogos que nosotros escuchemos los puntos de vista, los intereses, las conexiones que tienen las comunidades humanas actuales, modernas, con sus sitios arqueológicos. ¿Okay? Entonces, en el marco de este acercamiento de arqueología comunitaria, que es un democratizar la arqueología, yo quiero invitar al radio escucha a que hagamos juntos un ejercicio de arqueología comunitaria live ahora. Entonces, lo primerito, pues se necesita el artículo 2000 Years of Garden Urbanism, que está disponible. Si ustedes googlean Science, es de libre descarga, pues sí se bajan todo el artículo. Pero ahí no para. Es muy importante, ¿no es cierto?, que ustedes descarguen también los materiales suplementarios que están de alguna forma en línea, porque yo los descargué, y que acompañan al artículo 2000 Years. Estos materiales suplementarios, ¿verdad?, son básicamente los datos
son datos, cuadros, mapas, gráficos de la región. Exactamente. Que por motivos, queridos radioescuchas, de espacio, una revista, un artículo académico, pues no pueden ir, pero sin duda como material suplementario son soportes fundamentales para la comprensión del desarrollo investigativo y también para datos adicionales para lectores que quieren profundizar el tema. Correcto. Y estos datos, a ver, para que nos entendamos y por qué son importantes, estos son el fundamento de la ciencia. Estos son el fundamento de las premisas que vemos después en 2000 Years of Garden Urbanism. Entonces es importante que los tengamos a mano, ¿no es cierto? ¿Okay? Entonces yo lo que sugiero, descarguen por favor ambos, el artículo principal, 2000 Years, y descarguen también los materiales suplementarios para tratar de entender qué está pasando con la propuesta que trae Stephen Rostan y su grupo de trabajo, ¿no es cierto?, sobre la originalidad de la construcción monticular al 500 a.C. y su aparente término hacia el 300 / como ustedes quieran decir, 600 de nuestra época. Consigan por favor esos materiales antes de arrancar con un ejercicio live, online, en vivo, de arqueología comunitaria. Y bueno, pues ahí vamos a seguir conversando sobre este tema. Vamos a un segundo corte musical y continuamos dialogando sobre el jardín urbanístico de la Alta Amazonía, desarrollado por la investigación de Sainz, o también de manera general sobre los procesos desarrollados en este espacio de nuestra Amazonía que tiene muchas riquezas y que ha sido investigado, vale recalcar, desde el año 1978 por investigadores ecuatorianos que comenzaron con el padre Pedro Porras Garcés. Volvemos en un momento. Usted escucha Rompe el Muro. Los temas de la educación, La instrucción, la pedagogía, la didáctica. Ya regresamos. Juntos, en cualquier momento. Ingresa a nuestro portal www.vosandina.uasb.edu.es. En contacto siempre. Estamos de vuelta en Rompe el Muro, el programa educativo de los jueves por Radio Voz Andina Internacional. Continuamos este diálogo sobre educación y arqueología y conversando sobre la ciudad perdida de Lupano en el diálogo con el doctor Alden Yepes, especialista en el tema. Alden, nos decías antes de ir a este corte realizar un breve ejercicio de antropología, de arqueología comunitaria. Pues bien, hagámoslo así, como una aplicación breve para comprender, para que nuestros radioescuchas pues comprendan este proceso. Fenomenal, muchísimas gracias. Volvemos, retomamos la reflexión y entonces partimos de la premisa y vamos a darle crédito que la construcción original de estos complejos monumentales arqueológicos arranca en el 500 a.C. y tendríamos la impresión, según esto, que se detiene, ¿no es cierto?, y aquí los autores nos dicen, no estamos tan seguros si en el 300 o en el lapso de tiempo que va del 300 al 600. Ese es el mensaje que nos entregan. Bien, vamos por favor rapidito a la figura 7 que encuentran ustedes en los materiales suplementarios que acompañan el artículo Jardín Urbanístico. En la figura S7, atención, ahí tenemos una representación gráfica de un esquema estratigráfico pues, de la plataforma central del subcomplejo 11. Y aquí dice en Sangay, atención, es exactamente lo mismo que decir en Guapula. ¿Ok? Eso clarificamos al inicio. Bien, entonces entendamos, por favor, que el fechado de 500 antes de Cristo, ¿no es cierto?, porque es la época en la que recién empiezan a construir y a levantar estos montículos, cabría, en este caso, ustedes ven ahí, ¿no es cierto?,
que la primera representación gráfica visto de abajo hacia arriba, por favor, de abajo hacia arriba. En la primera columna a su izquierda dice sterile, es decir, una capa de suelo estéril, y luego tenemos un paleosoil, que es una capa. Esto es muy interesante, quisiera hablar unos 30 minutos, pero no puedo. Y aquí está el primer fechado, mucha atención por favor. Cultural Upano Level. Aquí a este nivel de ocupación cultural Upano corresponde ese 500 antes de Cristo. ¿Okay? De ahí obtuvieron chispitas o fragmentos de carbón vegetal por medio de datación carbono 14 con AMS, ¿no es cierto?, obtener este fechado bastante preciso. Y recordemos pues que más adelante se nos dice, y esta fase primera importante de construcción monticular debería terminar en un lapso de tiempo que va entre el 300 al 600 después de Cristo. Fíjense aquí, y digamos ese fin, ese pare de contar, ese no, se detienen las construcciones, explican los autores en un sinfín de publicaciones, por la presencia, atención, casi termino, ¿cuánto tenemos, Alexis? Por la presencia de la capa que está arribita, debajo de la principal superior, que dice... The black layer. Excelente, black, ya, vamos contigo, Alexis. Cenizas volcánicas. Correcto. Ahí tenemos la primera grave falacia ad populum, que está muy bien aquí mimetizada como un pequeño fantasmita, un pequeño diablito que dice, hey, qué bueno que no me han visto, pero yo lo encontré, porque he seguido el rastro, y también y tengo mis publicaciones, no es que no las tengo, no es que estoy denunciando nada, ya las he discutido. Concentrémonos por favor en el black layer. Este black layer, que son aparentemente cenizas volcánicas, es una de las tesis que el señor Rostán pues la ha lanzado desde, si mal no recuerdo, 1999. Tengo que revisar también mis publicaciones. En fin, desde 1999 hasta el día de hoy. Y para él, la presencia de esta capa de... atención, y aquí, por favor, audiencia, diferenciemos. Una cosa es presencia de cenizas volcánicas y otra cosa muy distinta es capa de cenizas volcánicas. Capa negra, cenizas volcánicas, y hay un signo de admiración. Correcto, porque eso quiere decir... Son cenizas volcánicas, sería, ¿no? Ahora se está preguntando, pero desde hace, digamos, hablemos del 2000 hasta desde hace 20 años ha afirmado categóricamente que es no solo ceniza, sino que es una capa de ceniza volcánica. Por lo tanto, ¿no es cierto?, es el argumento para el señor Rostán y su grupo de trabajo. Voy a nombrar Antoine Dorizon, Geoffroy de Saulieu, Heiko Prumas, Jean-Luc Le Penet, Fernando Mejía, aquí te veo, Fernando, Ana Maritza Freire, Jaime Pagán Jiménez y, muy sorprendentemente, Philippe Tescola. En fin, la presencia de esta capa de cenizas volcánicas, que esgrime Rostán y todo su grupo de trabajo, para ellos sería, por lo tanto, ¿no es cierto?, la evidencia contundente para entender el fin de la construcción de los montículos entre el 300 al 600 después de Cristo. Bien, hagan una pausa, radio escuchas, porque lo que voy a decir es contundente. Y estamos hablando de ciencia, y en ciencia la evidencia manda. ¿Ok, Alexis? Tú eres científico, académico, y así trabajamos. Mi pregunta, señor Rostán y grupo de trabajo, es: ¿dónde están los estudios petrográficos de esos suelos, ¿no es cierto?, para que ustedes demuestren, uno, ¿no es cierto?, de las cenizas volcánicas, y mucho más importante que eso, la capa de cenizas volcánicas? ¿Dónde está su petrografía para entender que esa capa negra de su estratigrafía figura 7 es una de ceniza volcánica? Yo le invito a que nos la muestre, por favor. Y yo lo que he visto, y también esto le convoca a usted, señor Heiko Prumas, es que ustedes esgrimen con todos los argumentos, ¿no es cierto?, menos con la evidencia,
para decir que esto es una capa de ceniza volcánica. Y aquí tenemos una primera falacia ad populum que la han repetido cientos de veces durante 20 años, pero a los científicos ustedes no nos convencen. Muéstrennos los estudios petrográficos y sentémonos a la mesa para entenderlos. Esa ha sido pues una aproximación desde las evidencias. Y ahora, quizás yendo a un nivel más amplio, ¿qué ha hecho el Estado sobre todo esto? Nos remitimos a 1978, tiene información el padre Pedro Porras de que hay estos vestigios, él va, investiga. ¿Qué ha hecho desde ahí el Estado? ¿Se tomó cartas en el asunto? Me imagino, no soy un experto en el tema, pero pudo crearse un parque arqueológico en el sector, impulsar unos procesos sostenidos de trabajo investigativo, impulsando a la academia ecuatoriana, que es fuerte y ha sido fuerte en los temas arqueológicos desde, qué sé yo, se me ocurre desde Emilio Estrada, hace mucho tiempo, que estudiamos desde la escuela primaria, ¿verdad? ¿Qué ha pasado con el Estado y con la academia, básicamente con el Estado, sobre el nivel patrimonial en este importante vestigio arqueológico? Un sorbito de café. Yo pienso que el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, ¿no es cierto?, y todas las instancias que le acompañan, muy importante también la regional de Cuenca del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, ya se habían sensibilizado por la monumentalidad y el despliegue de la cultura arqueológica en el Alto Upano, con la publicación que mencioné al inicio de Strata, ¿no es cierto?, que la escribió, pues, insisto, Alejandra Polo Sánchez y Rita Álvarez Litpen. Insisto, enfatizo, porque son unas colegas muy sensatas y que emiten, pues, escriben su investigación en la revista Strata, que es de publicación del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural en 2023. Y tengo la impresión que el INPC, vamos a utilizar el acrónimo, se ha sensibilizado ya desde 2023 gracias a esa fantástica publicación, y tengo la impresión de que Patrimonio Cultural está tomando cartas en el asunto de una forma bastante responsable, más aún con esta publicación, discúlpeme radioescuchas, irresponsable de Science, porque he dicho del inicio que es un portento a la falacia mediática. Y yo creo que el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural tiene los técnicos competentes, las autoridades responsables y sobre todo sensibles a un buen manejo del legado patrimonial, cultural patrimonial de estas estructuras, ¿no es cierto?, y que sabrá diseñar las políticas más adecuadas para que, digamos, los arqueólogos, la sociedad civil, los ecologistas nos integremos en un gran plan nacional de manejo patrimonial sensible, responsable, y por qué no, utilizando tus palabras, sería un sueño para todos lograr un parque arqueológico nacional en el Alto Upano. El Alto Upano, de hecho nos cuentas los desarrollos patrimoniales del INPC recientes, o sea, no tan recientes, sino procesos dados, pero desde el 78 al 87, básicamente, ¿no se hizo nada como Estado en este sector? A nivel de apoyo investigativo, o a nivel de preservación, sí, o a nivel de, qué sé yo, me imagino, cercar la zona para que no hayan destrozos. Es una muy buena pregunta, es por supuesto pertinente, pero clarifiquemos un poquito las cosas. Y es que la prospección LiDAR, ¿no es cierto?, de esta región, 300 kilómetros cuadrados en el Alto Upano, en realidad es más, son cerca de 600 kilómetros cuadrados, pero los que pudieron procesar como productos de modelamiento de terreno dieron a 300 kilómetros cuadrados. Fue una gestión del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural del 2015, si mal no recuerdo, ¿no es cierto? En fin, y el producto, digamos, ¿Pero en los 70s y 80s?
No. Ok. Ahora atiendo tu observación, que es muy pertinente. Solo déjame terminar esta cosita. De manera que a partir del 2015 hasta el 2023, que es la primera publicación de Strata, ¿no es cierto? Recién estamos comprendiendo la magnitud de la presencia de estos complejos monticulares en el Alto Upano, gracias a esta tecnología de punta y de análisis muy preciso. Es recién en el año pasado, 2023, que pudimos visibilizar enormes, digamos, conglomerados de estructuras arqueológicas. En fin, de manera que, insisto, el Instituto Nacional del Patrimonio Cultural se entera con certeza a partir del 2015 hasta la actualidad qué es realmente lo que tenemos. Eso quiere decir que entre los años, hablemos 80, 90 y 2000, ¿correcto? 30 años, 80, 90, 2000, las incursiones arqueológicas lideradas por varios grupos de trabajo eran muy puntuales, sí nos sorprendíamos cada vez que entrábamos, nunca dejábamos de salir con datos y con información, pero no entendíamos que la magnitud de lo que estábamos observando nos desbordaría a todos, de manera que, y eso es un acierto del Instituto Nacional de Patrimonio, a partir de la gestión que hace el CENESID, contrata un servicio de barrido LiDAR, no me acuerdo en qué año, pero yo creo que es en 2015, una cosa así, para entender de una forma regional, sistemática, centimétrica, ¿no es cierto?, qué es lo que tenemos bajo el sotobosque del Alto Upano, y muy importante, qué es lo que tenemos escondido entre el gramalote del Alto Upano. El gramalote es una hierba que puede crecer hasta 3 metros, inclusive de altura, y que le gusta mucho al ganado de todas las finquitas que están ahí, y hay unas haciendas grandes, muy bonitas, por supuesto. Y cuando crece como 3-4 metros, se vuelve como un mar de hierba verde, en el que nosotros no podemos ver los complejos monticulares ni los otros rasgos arqueológicos. Subyacen esta hierba verde, pero LiDAR puede penetrar por entre los comicios de las hojitas de esta hierba, y toca el suelo y puede generar modelamientos de terreno para mostrar la grandiosidad que los ecuatorianos tenemos en la selva ecuatorial amazónica. Muchas gracias, querido Alden, doctor Alden Yepes, por este diálogo. Hemos conocido más sobre el Alto Upano, conocemos también más sobre la riqueza arqueológica y, por qué no decirlo, una riqueza patrimonial. Es importante también que se tengan en cuenta estos procesos desde el Estado, desde la academia. Quizás tus palabras finales brevemente para cerrar el programa para nuestros radioescuchas. Gracias, Alexis, y sobre todo a la audiencia que nos ha escuchado casi más de una hora. Su paciencia. Los arqueólogos nos hacemos gracias precisamente a quienes nosotros podemos llegar en la academia, en la sociedad civil, en los distintos grupos que pueden configurar la sociedad civil y con quienes nos articulamos perfectamente. Ecologistas, ¿no es cierto?, botánicos, muy importantes sociólogos, antropólogos, en fin, no puedo explayarme, pero yo quisiera decir gracias por su tiempo. Nosotros nos construimos a partir de la atención y de las ideas que ustedes puedan recibir de nosotros. Y sí, básicamente tener la conciencia de algo fundamental que no estábamos muy claros, y es que todo aquello que nosotros habríamos envidiado de nuestros hermanos peruanos por el legado arqueológico monumental y espectacular que recibieron de las culturas arqueológicas en el Perú antiguo, o por nuestros hermanos mexicanos por todo el portento arqueológico monumental que tienen, digamos, lo tenemos aquí con nosotros. Ya no necesitamos mirar a los costados para envidiar por las culturas fenomenales que se han desarrollado en los Andes centrales o en Mesoamérica, sino que debemos aprender a cuidar lo nuestro, y ojalá un buen día los ecuatorianos seamos orgullosos de mostrar nuestro parque arqueológico en el Upano.
Muchas gracias, querido Radio Escuchas. Gracias, como siempre, a Tito Chela, que nos apoya en la parte técnica, en los controles. Soy Alexis Oviedo, me despido. Hasta el próximo jueves en otro diálogo sobre la educación y la sociedad. Salud y alegría para ustedes. Nos vemos el próximo jueves, 7:30 de la noche, por Radio Voz Andina Internacional. Quedamos agradecidos por su sintonía. El debate y análisis de los temas de la educación como un fenómeno social volverá a ustedes en una semana. Rompe el muro. Rompe el muro. Con la producción técnica de Voz Andina Internacional.